contenta de verlos a todos acá. Es un deleite venir a la iglesia y congregarse y poder aprender un poco más de la palabra, poder regocijarse con los hermanos y sobre todo poder santificarse por medio de la palabra. La palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios nos hace crecer, nos hace avanzar en nuestro camino. Hay algo interesante que vemos siempre en todas partes, que actualmente se habla mucho de la contaminación, de la capa de ozono y todo ese tipo de cosas que está sucediendo producto del mismo hombre que está acabando con la humanidad, con todo lo que es la vida como tal. Y algunas veces no nos damos cuenta, pero nosotros fundamentalmente hay algo que necesitamos. Y cuando hablamos de necesidad natural como tal, vemos que la luz es fundamental, ¿verdad? El sol es fundamental para la vida, la luna es fundamental, las estrellas, y vemos cómo algunas veces hasta no hemos adaptado tanto a la luz que necesitamos lo que es la luz artificial. Y cuando no hay luz artificial, como está pasando por ejemplo en Venezuela, cuando no hay luz es un caos total. Lógicamente los aparatos no funcionan, los alimentos se dañan, bueno, en fin, pasan muchas cosas negativas. Y vemos como cuando hasta la comparación la hacen las personas en los hospitales cuando viene un niño que dice la mujer dio a luz, hasta lo comparan o hacen una expresión como para ponerlo más bonito como tal. Pero la luz siempre es símbolo de algo bueno. La luz siempre nos genera hasta una tranquilidad, nos da visibilidad. La luz es también, espiritualmente hablando, algo muy, muy bueno. Y cuando vemos que contrariamente o sinónimamente a esto, vemos algo que todos en algún momento le tenemos temor. ¿Y qué es? La oscuridad, o el otro sinónimo que es tiniebla, ¿verdad? Siempre cuando usted puede estar en una montaña muy bella, hermosa, ve una cascada, ve los árboles, ve los animales y ve todo eso, y está en lo más alto de la montaña y se ve todo verdecito, todo muy lindo, todo muy precioso, y lo disfruta sentado allí, de repente debajo de un árbol dándole sombra, pero viendo toda la naturaleza. Pero le aseguro que las cosas cambiarían cuando llegue la noche y de repente se oculta hasta la luna, de repente no se ve ni siquiera estrella. Lo que usted veía muy lindo pasa a ser ¿qué? Muy tenebroso y hasta temor da, ¿verdad? Empieza uno a sentirse totalmente distinto de como, y estás en el mismo sitio. La diferencia es que ya no hay luz y ahora hay oscuridad. Vamos a ver Génesis capítulo 1 y lo vamos a leer hasta el versículo 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó las luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la noche un día. Si vemos acá, desde el principio, para que hubiera vida, para que tuviéramos vida, comenzó, primero había un desorden, y después comienza Dios a poner orden. Pero lo primero que hace en esa desolación, en esto que dice el versículo, la tierra estaba desordenada y vacía. Si vemos y analizamos, de una vez lo primero que dice en el versículo 3, y dijo Dios: sea la luz. Es decir, como que si yo quiero ordenar esto acá, si yo quiero darle vida a esto acá, comienzo por el versículo 3, que Dios sea la luz. Y fue la luz.
Es decir, la luz existe, la que vemos, la que sentimos, y el Espíritu de Dios, dice, se movía. Entonces el mismo Espíritu de Dios sabía, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Dar luz. Y eso fue lo que hizo Dios, como todos sabemos, un Dios perfecto. Es decir, Él no es como la ciencia ha querido tratar de ver, de que Dios, bueno, si todo tiene un inicio, si todo bien, procede de algo, bueno, Dios, y se hacen esas preguntas, ¿de dónde viene Dios? No, Dios no está dentro de lo que nosotros vemos como tiempo, no está dentro de la explicación humana como tal. Dios es mucho más grande que nuestra cabeza, es infinito, y por eso es que es imposible que el ser humano como tal pretenda decirle al que lo creó, al que hizo todas las cosas, decirle ¿de dónde vienes tú? Porque lógicamente Él es el todo en sí mismo. Él no tiene lo que nosotros tenemos, un creador. Él es el creador de todas las cosas. En Él subsisten todas las cosas. Pero aunque ustedes no lo crean, qué importante es esta metáfora, porque esto nos permite ver que en la parte espiritual, les voy a hacer muy comparativo en este caso, si nosotros quitamos también la luz, también todo va a morir, también todo va a perecer. Es interesante, ¿no? Porque así como la naturaleza misma perece sin el sol, sin la luna, sin las estrellas, el ser humano como tal espiritualmente, si no hay luz, perece. Perece, y eso es bueno reflexionarlo. ¿Qué me está hablando esta persona? Tranquilo, poco a poco vamos a ir viendo de qué estoy hablando. Pero sí es importante que vea que en lo espiritual nos vamos a dar cuenta que la Biblia dice que sin la luz, sin la aceptación de la luz, perecemos. ¿Qué podemos hacer para quitar esa oscuridad? Eso tenebroso. ¿Qué podemos hacer? Encender una luz. Y listo, se acaba todo. Pero usted jamás, si yo prendo la luz, usted nunca puede meter oscuridad. ¿Verdad que no? Porque la luz es mucho más poderosa que la oscuridad. Donde hay luz, no puede haber oscuridad. Entendamos bien, donde hay luz, no puede haber oscuridad. Miren lo importante que es. Y por eso es que algunas veces queremos dar a entender que podemos ser luz en un momento y oscuridad en otro. Eso es contradictorio espiritualmente hablando y también contradictorio ante la ley de la naturaleza. Siempre la luz va a estar por encima de la oscuridad. Por más que usted le quiera ganar, meter más oscuridad aquí en este sitio, siempre basta con solamente prender una llama. Basta con solamente abrir la ventana y ya se disipa totalmente la oscuridad. Qué bonito, ¿no? Y qué importante como Dios nos muestra quién es Él, lo poderoso que es Él. Él siempre desde el principio nos está diciendo, aquí está lo más poderoso. Y yo soy el reflejo de eso. Porque es lo más cercano que te puedo mostrar quién soy yo. Porque sin duda alguna, hasta por encima de esa que nosotros vemos, Él está por encima de eso. Porque Él fue el que la creó. Lógicamente, si Él la creó, Él está por encima de esa misma luz. Ahí nos empezamos a dar cuenta de algo que es interesante. Como si nos cuesta algunas veces comprender la naturaleza en sí. ¿Cómo vamos a creer que nosotros vamos a entender cómo un Dios todopoderoso subsiste en sí mismo? Simplemente debemos creerlo y entenderlo desde ese punto de vista. Y muchas cosas no vamos a entender de Él como tal, si lo queremos estudiar desde su inicio, tal como tal no tiene inicio. Eso es del ser humano. Él no tiene inicio, no tiene fin. Él es una vida en sí misma. Entonces, viendo ese punto de vista, vamos a ir ahora a Mateo, capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y dice el 16: el pueblo asentado en
tinieblas. Vio gran luz. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿Se dan cuenta cómo empieza? Vio gran luz. Eso era una profecía cumpliéndose en ese momento. Dice, a los asentados en región de sombra ¿de qué? De muerte. Está claro. Si lo analizamos, el texto y dice después, luz les resplandeció. Es decir, aquí está diciendo, están en tinieblas, están en muerte, y llega el que resplandece en luz. Llega el único que podía dar luz, porque sabíamos que había profetas, sabía que habían hombres de Dios en ese momento, pero también ellos dependían de la luz en ese momento de las escrituras, del mismo Jehová. Y cuando vamos más atrás, nos damos cuenta que Dios siempre le alumbró el camino. Pero aquí tenían la propia luz, la verdadera luz la tenían entre ellos. Ya había llegado, se había manifestado, y el mismo Juan se lo había dicho, pero habían problemas con esto. Entonces vemos lo que hace la luz. La luz que hace, ya dijimos, da claridad, permite vivir. La luz genera ¿qué? Que podamos hasta caminar. La luz genera seguridad. La luz da vida. Y por eso que, ¿cómo da vida? Mire lo que dice el versículo 17. Él te está diciendo, ¿tú quieres salir de la oscuridad? Bueno, mire, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En ese momento ellos no entendían. De hecho, cuando él dice el reino de los cielos, ahí es porque el libro de Mateo, más que todo, lógicamente, estaba escrito hacia los judíos. Y el problema es que no dice el reino de Dios, es porque era respetado tanto el nombre de Dios que él prefirió decirle el reino de los cielos para no sentirse ofendido. Pero en realidad es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque era Él el que se estaba acercando y Él es Dios. Entonces quiere decir que el que se está acercando en ese momento le está diciendo, hey, ya yo me he acercado a ustedes. Soy la luz le está resplandeciendo. Pero el problema con los seres humanos, cuando le llega la luz y la evitan, es porque lamentablemente están disfrutando, viven bien, se desgustan, lamentablemente, de vivir en oscuridad. Porque hay algo que sí es importante decirlo. Hay personas que les gusta vivir en oscuridad. Hay personas que sí saben que están muriendo producto de un alimento, de drogas, de lo que sea, y usted le dice, tienes que dejar lo que te hace daño, y ellos sabiendo que tienen que dejar lo malo, no lo dejan. Es decir, le gusta vivir en oscuridad. Usted le dice a una persona que es violenta, mira, tú tienes que dejar eso, porque eso te va a generar que vayas preso, que mates a alguien, que le haces daño a tu familia, en fin, tantas cosas negativas. Y él no, a mí me gusta vivir así, yo soy así, dice esta persona. En este momento se estaba presentando la luz. ¿Para qué? Para disipar las tinieblas, la oscuridad. Y qué triste es, y vamos a ver en el desarrollo del tema, y todo en sí lo conocemos, cómo la luz fue rechazada. Es decir, quisieron seguir viviendo en oscuridad. ¿Y por qué sucede eso? Es una pregunta que todos nos debemos hacer. ¿Por qué será que nosotros queremos seguir viviendo en oscuridad? Y empezando el Evangelio de Juan, que es muy importante resaltar que el Evangelio de Juan, separado de los otros evangelios, cuando digo separado no quiere decir que es totalmente distinto, sino que es un evangelio que llama mucho la atención, porque los tres evangelios, los primeros se le llama signóticos porque son muy similares. Es decir, se puede prácticamente paralelamente estudiar con mucha facilidad. Hay muchas cosas similares. Y tenemos a un Juan que muestra el mismo evangelio, pero con características más, en algunos casos más específicas. De hecho, Juan ni siquiera toca las parábolas como tal. Y vemos Mateo, Lucas, Marcos, sí, también. Entonces, eso no es que sea distinto. De hecho, más bien le da más seguridad, más certeza a lo que se escribió. Esto es muy importante. Pero sí nos permite ver cómo es que lo ve Juan, cómo ve la historia. Es la misma historia, pero desde el punto de vista
vista en un aspecto, una connotación un poco distinta. Pero eso distinto hace ver que como es Dios tan perfecto, que no deja detalles por fuera. Lo que uno tal vez no enfatizó mucho, Juan lo enfatiza, pero no es distinto, es el mismo evangelio. Y vamos a ver, Juan capítulo 1, versículo 5, dice: la luz en las tinieblas resplandece, lo que venimos hablando, ¿no? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es algo, como le dije, tanto en el aspecto físico humano que conocemos, tanto en el aspecto espiritual. Él está diciendo, sucede lo mismo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de qué? De la luz. Juan el Bautista vino a dar testimonio de esa luz. Él no era la luz, pero él daba testimonio de la luz. Quiere decir que un ser humano puede dar testimonio. Las personas que siguen a Dios pueden dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Todos creyesen por Él. Miren lo importante, a fin de que todos creyesen por Él. Y ya como hablamos de Juan el Bautista, no lo vamos a tocar mucho, pero sí es importante saber el propósito de Juan el Bautista para poder entender todo esto acá. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera. Esto es importante cuando dice luz verdadera, es decir, que hay falsas luces. Porque si dice verdadera, le pone ese título, quiere decir que hay algo falso por allí. Y algunas veces lo leemos alegremente y no nos damos cuenta, no lo analizamos desde el punto de vista. Porque para nosotros luz es luz. Pero aquí está diciendo algo que llama mucho la atención, aquella luz verdadera. Es decir, que hay falsas luces por allí, que alumbran a todo hombre, venía a este mundo, dice, venía a este mundo. Y cualquiera dirá, si lo analizan bien, bueno, yo que sepa, el sol existía, la luna existía, pero aquí le está hablando de una luz espiritual. Y el mundo, en el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho. Miren lo importante, para los que no les agrada el hecho de que Jesús siempre existió, de que Jesús es el mismo Dios. Esto tiene que ver directamente con la Trinidad, porque te dice de una vez, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. También aquí nos dice, nos aclara el punto que dice, es que todo el mundo es de Dios, todos somos creados por Dios, todos vamos a ir al cielo. Wow, la Escritura por todos lados más bien nos separa. Y es la verdad, así como separó la luz en el principio de las tinieblas, vemos que lo espiritual también nos separa. Y esto es algo que les duele a las personas cuando uno lo habla. Porque que me expliquen a mí, entonces esto es falso, o tenemos que mutilar toda la palabra de Dios para poder decir de que todos son salvos, de que todos van al cielo, de que si no hay un purgatorio y después, bueno, nosotros nos quedamos aquí haciéndote el trabajo a ti. Qué importante sería eso. ¿Para qué entonces estamos aquí nosotros siendo luz, como dice la Biblia, si podemos hacerlo después que fallecemos? Eso sería triste, porque entonces nosotros venimos a hacerle el trabajo a los muertos. No es así, se separa inmediatamente. Siempre desde el principio Dios separó la luz de las tinieblas. Siempre el comienzo fue así y será así. Siempre va a haber separación entre la luz y las tinieblas. Ustedes hoy reflexionen si son luz o son tinieblas. Tenemos que reflexionar porque hay características para ser luz. Luz no es cualquiera, pueden haber falsas luz, pero no todos somos luz. El 11, mas a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Qué triste es, ¿verdad? Es decir, que hay alguien del cual él vino, por alguien vino, por un pueblo vino. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué importante, vino específicamente a unos, pero al ver que no le recibieron para lo que él venía, más después abre. Si usted dice ser luz, supuestamente verdadera, y no está disipando la oscuridad, no está disipando las tinieblas,
Les voy a ser sincero, eso es ilógico, irracional. ¿Verdad que es ilógico? ¿Qué pasa si yo prendo una luz? Se tiene que ir la oscuridad, se tiene que ir disipar las tinieblas. Miren lo importante que es la palabra de Dios. Yo estoy disipando las tinieblas me huyen, porque para nadie es un secreto que cuando una persona ya no le agrada a un cristiano, allá viene lo pues, porque así nos dicen. Y a mí no me deshonra porque la Biblia dice claramente que a nosotros nos iban a generar así. Pero qué bonito es cuando nosotros llegamos y esa persona huye. ¿Por qué huye? Porque es oscuridad. Mire, tan sencillo como es. Y algunas veces no nos damos cuenta. Cuando vean que corren, se van, dice, allá viene el evangélico, ese loco. Y usted dice, wow, mira qué poder tengo yo. O mejor dicho, qué poder genera mi Dios. Corre como un demonio. Se va. Igualito, la oscuridad se ahuyenta, se va, se disipa. ¿Por qué se va, se disipa? Porque la luz no puede estar en unión con las tinieblas. Entonces empecemos a reflexionar, yo soy luz. O cuando hay oscuridad, cuando sabemos que hay fornicario, borracho, adúltero, vago, personas que detestan a Dios, que aborrecen a Dios, se sienten cómodos y se agarran de nosotros la mano y empiezan a compartir todas sus impurezas, toda su lujuria, todo su paganismo, todo lo contrario a Dios, y se unen. Yo soy luz, dicen, yo soy la luz verdadera, pero están con la oscuridad agarraditos de la mano. Eso tiene lógica, tanto en el aspecto humano como en el espiritual. ¿Lo tiene? No lo tiene por ningún lado. ¿Qué es eso? Una falsa luz. Él dice ser luz, pero ni siquiera le dice a la oscuridad, mira, tú sabes que tú no eres igual que yo. No lo dice porque él tampoco es luz. Eso también genera en nosotros entender por qué sucede que algunas veces dice, ay, yo voy a dejar de ser luz, ahora soy oscuridad. La luz es luz. La luz no puede decir hoy, yo voy a ser oscuridad. No, la luz es luz. Porque la luz, lógicamente, vence la oscuridad. Como lo dijimos al principio. ¿Se dan cuenta? Aquí también esto hace un revuelo en nuestra cabeza. Dice, pero, no puede ser así, porque yo he visto muchos que se van otra vez a la oscuridad, vuelven a ser pecadores. Bueno, analícese, porque no tiene lógica que el que dio la luz, como quien dice, también sea parte de la oscuridad, porque es santo, dice la Biblia. Santo, santo, santo. Y entonces, ¿cómo va a ser posible que le haya dado luz y ahora usted quiera hacer oscuridad? No tiene en realidad, ni espiritualmente, ni humanamente hablando, artificialmente, no tiene lógica. Del 7 al 11 dice así: Jesús le dijo, llena estas tinajas de agua. Y llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, saca ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, dice, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta historia nos permite reflexionar un poco acerca de cuando él llega y dice, dice que cuando haya bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Dios, el mismo Jesús, fue reservado para ese momento. Muchas personas dirán, bueno, pero ¿por qué Dios no se presentó de una vez? ¿Por qué en el principio no hizo lo que tenía que hacer? ¿Por qué no cambió las cosas? ¿Por qué no vino la luz antes que todo eso ocurriese? Que el pueblo de Israel que Babilonia hiciera lo que quisiera con ellos, que el pueblo, el templo de Dios fuera destruido. Las cosas nosotros estamos acostumbrados a racionalizarlo y a decir, ¿por qué no se hacen en este momento? ¿Por qué no se hacen en el otro? ¿Por qué Dios actúa en este momento? ¿Por qué no hace esto? El tiempo de Dios es perfecto y no produce en nosotros ningún mal, produce bien. Si Dios se presentó en ese momento,
es porque era en ese momento, el verdadero momento, era el momento ideal, era el momento perfecto. No era porque estaba retardado, no era porque llegó en el peor momento, no era porque, como dicen algunos judíos actualmente, no ha llegado porque no se dieron las condiciones, porque no se mostró como era, como decía las escrituras. No, sí se mostró. La luz se mostró como luz. Y eso no lo podemos negar en ningún aspecto. Porque si lo negamos, lamentablemente estamos yendo en contra de la misma palabra de Dios, y lo que estamos mal somos nosotros. Ahora vamos a buscar Juan 8, ahí mismo, Juan 8:12. Y esto es algo muy importante lo que dice aquí. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Wow. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Wow. Entonces, esto suena muy sencillo, algo muy banal para algunos, pero no, te está diciendo, sino que tendrás la luz de la vida. Y eso es lo que hasta filosóficamente busca la persona, tener vida en abundancia. Y él está diciendo que él es la luz del mundo. Y vamos a ver ahora el capítulo 9 para que vayamos viendo qué dice Jesús acerca de la luz. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Importante ahí, algo ahí. Eso, cuando usted lo analiza, se da cuenta, entre tanto, eso quiere decir que había un tiempo que él estuvo en la tierra como tal, físicamente hablando. Y él dice claramente: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora vamos al versículo 12, el capítulo 12, versículo 46. Dice así, mire otra vez cómo lo enfatiza: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca ¿en qué? En tinieblas. Ahí está diciendo para qué vino. Él no vino porque quería simplemente pasar un tiempo aquí y que usted lo viera y que no. Vino por algo específico, tenía un propósito. Y eso hay que estudiarlo siempre en la Escritura, en el Evangelio. Tiene un propósito la venida de Jesús para acá. Y él lo define muy claramente. Y empezando de una vez, el mismo Juan el Bautista lo dijo, y él también, y siempre va a ser el mismo mensaje. Las buenas nuevas de salvación tienen que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con creer en la luz, tiene que ver con seguir la luz, tiene que ver con ese Dios directamente, y no desde en el momento en que llegó aquí. Desde el principio fue así. Entonces dice el 47: al que oye mis palabras, pongan atención, mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, aquí explica, porque le gusta mucho tomar este versículo para decir de que Dios no juzga a nadie, pero aquí lo aclara después en los siguientes versículos. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, y ella le juzgará en el día postrero. Y para los que no saben, la palabra, el mismo Jesús fue el que más habló del infierno, muchísimo más que cualquier otro, porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Muy importante, mire lo que es su mandamiento: y sé que su mandamiento es vida eterna. Para los que les gusta hablar de la vida eterna, los que les gusta hablar de la salvación. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
Entonces, si usted cree que usted se puede salvar de la condenación, porque usted dice que Dios es bueno, porque usted dice que Dios vino a salvar el mundo y el mundo somos todos, aquí estamos viendo claramente que hay una separación clara entre la luz y las tinieblas, el que lo acepta y el que lo rechaza. Aquí vemos también muy claramente que la palabra de Dios hace algo, hace un trabajo allí. Y el mismo Jesús le dice, tranquilo, tú no crees en mí, pero la palabra que te he dicho te va a jugar. Si nosotros como luz no creemos en la palabra, no la amamos, no la atesoramos, no la practicamos, esa misma palabra es la que nos va a condenar. Ténganlo por seguro, porque hay muchas veces que queremos tomar lo que nos agrada de Dios. Dios vino al mundo y es luz. Dios vino al mundo y es puro amor, gracia. ¿Y cuál es el versículo que siempre saca? Vamos a ver que si ustedes recuerdan cuál es el capítulo que más sacan las personas cuando hablan de que Dios vino al mundo y salvó al mundo y todo ese tipo de cosas, de que Dios no viene a juzgar al mundo sino a salvarlos a todos y que todos somos hijos de Dios. Vamos a revisarlo un poco y vamos a buscar el capítulo 3 del mismo de Juan, el versículo 17, 3:17. Y aquí ustedes van a recordar los que tienen esta doctrina mal interpretada. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ay, qué bonito suena. Yo soy del mundo. Todos somos del mundo. Todos vamos a ser salvos. ¿Ven esos evangélicos locos? Ellos creen que las personas van a ser juzgadas, van a ser condenadas. Aquí lo dice claro y se lo saben de memoria. Dios vino por todos. Estos son esa cuerda de locos que dicen que vino por solo algunos. Ellos son los que creen llevarse la verdad. Suena muy bonito, hasta ahí estamos muy bien. Se van a salvar toditos según ellos. Pero hay que saber de qué habla Dios realmente cuando dice esto. Seguimos. El que en él cree no es condenado. Ya esta palabra, como que hay algo ahí que hace que lo que tú acabas de decir se dañe totalmente. Porque de una vez te dice, el que en él cree no es condenado. Lógicamente, si yo digo que en él cree es condenado, tiene que haber unos condenados. Porque no es lógico que dijera este versículo si no hay condenado. Y si dice que no, es porque lógicamente todos sabemos que hay personas que lo rechazan. Entonces, vino por todos. Ya el propio versículo siguiente te lo aclara. Pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado, así de sencillo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Te lo explica hasta más. Por eso que debemos decirle, hey, sigue leyendo. Todo tiene un contexto. Y no nada más estamos hablando del contexto directo, el contexto inmediato, si le quiere llamar así. Porque no estamos hablando del contexto general de las Escrituras. Ni siquiera nos estamos metiendo con el contexto general. Esto es importante porque muchas personas pueden decir, bueno, tiene mucho contexto, sí lo tiene. Pero en el directo te está diciendo con claridad. Pero si tú quieres, hay un contexto global, total. Y lo hemos venido hablando, aunque usted no lo crea, o aunque no lo haya interpretado bien, o aunque no ha discernido lo que Dios le quiere decir. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué amaron más? Las tinieblas que la luz. Lo dice claro, contundente. Amaron más las tinieblas. No tiene lógica con lo que vemos en la calle. En la misma iglesia lo vemos. Hey, que esas personas conocen la palabra de Dios. Y mira cómo se comporta, mira lo que hace. Él rechaza la luz. Así tenga un bombillo de 1000, él la está rechazando. Él está impidiendo que la luz haga su trabajo en él. Porque sus obras eran ¿qué? Malas. Mire, aquí debemos reflexionar algo. Cuando una persona está haciendo lo malo, ¿qué sucede? Ustedes que lógicamente, como yo, vemos personas que actúan mal, que hacen obras mal, que usted mismo dice, ¿qué le pasa a ese hermano? ¿O qué le pasa a esa persona? ¿Qué pasa normalmente cuando una persona está francamente en pecado? Él viene a la luz con paz, con tranquilidad. Él puede
ir a una iglesia, sentarse con comodidad, escuchar la palabra. ¿Qué pasa cuando esta persona, por ejemplo, que usted vea una persona que está en adulterio, fornicación o está matando, asesinando, robando, y usted llega y le dice, cambia esa vida, le presenta el evangelio, arrepiéntete? Él se siente agradado con eso. Él quiere mantenerse contigo. Lógicamente no, él se siente incómodo. ¿Por qué se va a sentir incómodo? Porque el mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo, le va a hacer reflexionar, le va a hacer ver su pecado y le va a hacer ver sus obras y le va a decir, hey, arrepiéntete de eso que estás haciendo. Te estoy diciendo que para poder estar conmigo, para poder estar en luz, tienes que dejar de eso. Y él dice, no puedo, no quiero. Entonces él no se va a acercar a la luz, por eso él permanece ¿en qué? En tiniebla. Y de hecho lo hizo así claro, mire el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece ¿qué? Aborrece, mire cómo dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La persona, cuando esto es bueno memorizarlo, es común cuando una persona no quiere cambiar su vida, no se quiere arrepentir, él no viene a la luz. Puede ser que en algún momento la escuche, porque la Biblia dice que él la va a escuchar o la va a ver, en cualquier momento va a recibir las buenas nuevas, pero él va a decir, no, yo no puedo vivir así, yo no voy a cambiar, yo no quiero esa luz, yo prefiero la condenación. Pero como todo ser humano es astuto, yo no creo que Dios sea tan malo. De hecho, este versículo usted se lo dice 1000 veces, se lo explica, y él va a decir, no. Como a mí me han dicho, el otro versículo dice que viene por todo, y él dice que son por todo. Todo es todo, dice. Mano, todo es todo, no es todo. Bíblicamente hablando, eso no es así. Él tiene un contexto. El todo tiene que ver con los que le reciben, con los que le aceptan, con los que se arrepienten, con los que son luz, pasan de tinieblas a luz. No puede ser oscuridad, no puede ser tiniebla y decir que tú estás en luz. Es ilógico. Entonces vemos que el 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece. Aborrecer es que no tolera, que es inmundo para él, que no puede permanecer. Si yo le pongo una mortecina acá, usted no la tolera porque no es su naturaleza. Pero si yo pongo un samuro, no sé cómo le llaman aquí, disculpen quién me ayuda, samuro le dicen aquí, el ave que es carroñera, que busca que come la inmundicia. Nosotros allá en mi tierra le llamamos samuro, pero es el ave que come los buitres, creo que le dicen acá, que come mortecina, que come todo eso. Ajá, bueno, sí, pero allá nosotros le decimos samuro. En Venezuela se le dice samuro. Él busca y él puede comer ese tipo de alimento dañado, contaminado. Él por naturaleza lo digiere y todo bien. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros no lo toleramos. Así son ellos con nosotros y nosotros, el mismo Dios con él. Realmente los dos se rechazan. Es increíble cómo eso sucede. Pero después vemos el 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué bonito. El 21 te está separando. Continuamente en esos versículos separa el uno del otro. El 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. Es decir, ¿y quién es la luz? Jesús. Entonces, usted está viniendo a Jesús cada momento, cada segundo, cada instante de su vida. Porque usted me dirá, bueno, pero yo soy tiniebla, una vez me caigo y paso a ser tiniebla. No es que pasa a ser tiniebla como tal. El problema es que está en un proceso. Y ese proceso la Biblia dice claramente que se perfeccionará. Entonces, no entienda mal lo que Dios quiere decir, ni entienda que los que practican el pecado pueden algún día salvarse. No, el que practica el pecado es de Satanás, dice la Biblia, es del diablo. Pero el que busca estar en comunión con sus hermanos, el que busca estar en la iglesia, el que busca hacer la voluntad de Dios, el que se acerca a Dios y es reprendido, es disciplinado, ese es el que es de la luz.
Si usted está aceptando la disciplina de Dios, si usted está aceptando que Dios corrija su vida actual, usted es de luz. Porque usted se está acercando, así le duele, así le quite todo eso que usted ama tal vez o amó, porque puede ser que todavía esté atado a esas cosas. Pero usted no importa, porque usted sabe que esa luz lo está limpiando, lo está depurando. Pero si usted la rechaza, téngalo por seguro, téngalo por seguro. Si usted la rechaza en algún área de su vida, y esto es muy importante decirlo porque algunas veces nos cuesta como que explicarlo bien, porque algunas veces queremos suavizar el pecado. Le decimos, no hermana, usted puede vivir con ese hombre así en adulterio, en fornicación. Dios la ama así. Eso no es así. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos de la noche ni de las tinieblas. Mire la separación que está haciendo del principio. Por eso comencé por esa aclarando. Por tanto, dice, por tanto. Y ese por tanto es conectivo del otro. Te está diciendo, bueno, si tú no eres esto, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, estemos atentos, estemos, como quien dice, preocupados, alerta. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, mira ahora como dice, nosotros, véanse ahí si son cristianos, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de ¿qué? De salvación. Como yelmo. ¡Wow! Si usted está aquí, usted es diferente. Usted está acá, usted anda como de día y no de noche, dice. Y sobrio, es decir, una persona sobria, una persona que está atento, está activo. Y dice el 9, porque no nos ha puesto Dios, mire, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación por medio de ¿quién? Aclara, muy importante, porque cualquiera dice, lo lee hasta ahí y dice, mire, yo vengo para salvación. No es por tus obras, es por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No es por obra humana. No es por un profeta, por como quieren algunos actualmente que tienen profetas. Ningún profeta eso te salva, ningún pastor te salva, ninguna religión te salva, ninguna persona en esta tierra puede nacer para salvar, porque ya el Salvador vino y ya el Salvador dio vida eterna a todo aquel que le acepta. No hay otro. Y dice el 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Mire, importante, muramos o estemos para que vivamos por Él. Por Él. Eso siempre, leamos siempre el contexto. Por Él. Él siempre enfatiza en su palabra que todo es por Él. Por eso es que nosotros logramos todas las cosas por Él, por eso es que somos salvos por Él, por eso es que nos arrepentimos, porque lo que Él hizo, todo está centrado en la luz. Nadie puede ir a la luz solo, Él hace todo prácticamente. Nosotros obedecemos y buscamos la luz porque sabemos de quiénes somos hijos. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La única forma de que usted haga esto, cumpla esto, es en la iglesia, para los que no les gusta la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 2. Leemos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mire ahora, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, tapado, entre los que se pierde está encubierto. Si a usted le cuesta entender, si a usted le cuesta leer la palabra, si a usted le cuesta escuchar la palabra, si usted es de lo que rechaza la palabra, el evangelio está encubierto. Y mire lo que dice el 4.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca ¿qué? La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Como Señor. Muy importante. Y a nosotros como vuestro siervo, como siervo, por amor de Jesús. Porque Dios que mandó, mire lo que dice, que mandó que las tinieblas que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, es decir, nuestra mente, nuestra voluntad, en nuestras emociones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Entonces, estamos viendo claramente que nosotros, los hijos de luz, nos resplandece el Evangelio. Vemos el Evangelio, lo amamos, lo atesoramos. El Evangelio es luz porque viene de la luz. La palabra de Dios es luz. De hecho, usted lee Salmo 119 y va a ver cómo dice. Claramente, todo el Salmo 19 es cortico. El Salmo 119 lo pueden leer. Entonces, es el más corto de todos. Y ahí se van a degustar con lo que tiene que ver con la ley. Y para que terminemos, vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 6. Lo tenemos, 5:6 dice: nadie os engañe, mire lo que dice, nadie os engañe con palabras vanas, es decir, huecas, vacías, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, los desobedientes. Dice claramente, desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, lo que decía al principio, no podés estar con ellos. Porque en otro tiempo eras tiniebla. ¿Ves lo que dice? Eras tiniebla. Tú eras tinieblas. Mas ahora soy ¿qué? Luz en el Señor. Andad como ¿qué? Hijos de luz. Wow, claro. Eras, pero todos empezamos siendo hijos de tinieblas. Y miren lo que dice 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es ¿qué? Agradable al Señor. Comprobando. ¿Y cómo lo va a comprobar? A través del entendimiento y de la lectura de la palabra de Dios, de congregarte, de buscar la luz. No lo vas a entender por otro medio. El 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Es decir, se le sienta al lado una persona que practica esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Reprenderlo. Por eso es que yo le decía que esa persona que se sienta a compartir con usted las tinieblas no es cristiano. Porque el cristiano hace esto. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Vergonzoso es. Para un buen cristiano eso es vergonzoso. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia, ¿por qué? Por la luz. Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. No dice algo. Y mire lo que dice el 14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará ¿quién? Cristo. Entonces, si usted lo está alumbrando Cristo, ya sabe. Si usted es un hijo de Dios, ya sabe. Anda en luz, no en tinieblas. Hebreos capítulo 1 también nos habla de cómo se manifiesta la luz ahora. Porque muchos estarán pensando: pero que yo tengo luz, tuve un sueño, tuve una revelación, Dios me habló por medio de un ángel, esto, lo otro. No tenemos tiempo, pero que lea Hebreos capítulo 1 y ahí verá cómo Dios habla actualmente. Padre amado, Padre celestial, mi Dios, gracias, mi Dios, por ser luz, Señor, por haber venido y haber muerto, Señor, y haber resucitado. Gracias, mi Dios, porque nosotros somos una luz, Señor. Mateo capítulo 5, que no nos dio tiempo de profundizar, dice que una luz no se pone debajo de un árbol, sino se pone en un candelero en alto para que resplandezca su luz.
Padre, yo te pido que cada uno de los que estamos acá seamos luz, Padre Santo, en donde quiera que lleguemos. Padre, nosotros también somos luz por medio de ti. Padre, yo te pido, Dios Altísimo, que disipes totalmente todas las tinieblas que pueden haber en nosotros. Que nos hagas ser luz, Señor, en las tinieblas. Luz en cada sitio, Señor, que lleguemos. Señor, que las tinieblas salgan corriendo, como salen los demonios cuando te ven. Que tiemblan, Señor, ante tu presencia. Nosotros tenemos tu Espíritu, mi Dios, y por eso tenemos poder. Nosotros tenemos tu Evangelio, por eso tenemos poder. Señor, somos luz porque tú eres luz. Señor, tenemos salvación porque tú eres salvación. Padre, vamos al reino de los cielos porque tú eres el Rey. Somos todo lo que somos por medio de ti, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por esta noche, por esta mañana tan hermosa. Te pido que sigas bendiciendo todas las actividades del día de hoy. Bendice a cada hermano y ayúdalo a arrepentirse de corazón y que pueda, Señor, venir a la luz y disipar todas las tinieblas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.